¿Debe ser el cine político? ¿Fue Sirat la mejor elección para los Oscars? ¿Cuál es la mejor película dirigida por una mujer en este siglo XXI? Todas estas cuestiones y más las pude hablar con Núria Vidal, crítica de cine en fotogramas, fundadora de la web Filmtopia, miembro de honor de la Academia del Cinema Català y escritora de más de 20 libros sobre cine. Grabamos toda la entrevista y ya la tenéis disponible en el canal de YouTube de Filocine. Espero que os guste. Chao. Hola Núria, bienvenida a la entrevista de Filocine y gracias por tu tiempo y por la oportunidad de charlar contigo de cine. No, gracias a ti por acordarte de mí y por pensar que tengo algo que puedo compartir contigo y con todos los que te siguen. Imagínate que, por ejemplo, te encuentras una persona que no tiene ni idea de qué es lo que hace un crítico o una crítica de cine. ¿Cómo definirías el trabajo de crítica de cine? Yo creo que era una de las primeras cosas que se explicaba en las clases y creo que sigue siendo útil y vigente para explicarlo, no solo de crítica de cine, sino de libros, de teatro, de lo que sea. El crítico es un puente, siempre os lo decía yo, el crítico es un puente entre el que hace las cosas y el que las recibe. El que las hace difícilmente puede explicar o reflexionar sobre lo que ha hecho, y el que las recibe muchas veces no tiene ni idea de por qué se ha hecho, o quién la ha hecho, o qué hay detrás. Entonces el crítico hace ese puente. ¿Y cuáles dirías que son las tres cualidades indispensables que tiene que tener una crítica de cine para desarrollar bien su trabajo? Tiene que estar bien escrita, eso es lo primero, porque nunca hay que olvidar que una crítica es una pieza literaria, es una pieza periodística, literaria, o sea, tiene que estar bien escrita. Tiene que ser muy objetiva. La crítica nunca puede ser, muy subjetiva, perdóname, me he equivocado, muy subjetiva. Nunca puede ser objetiva, porque la crítica es la opinión de alguien que opina sobre algo. Y luego tiene que saber para dónde está escribiendo. Hay críticos que escriben igual para cualquier sitio y no es verdad. Yo también recuerdo que era una de las cosas que os llamaba la atención en mis clases. Y es cierto, porque si tú escribes para un periódico diario, escribes de una manera diferente a como escribes para una revista especializada como Caimán o para una web como Otros Cines o como Filtopía. Ni la dimensión es la misma, ni el lenguaje es el mismo, ni la manera de aproximarte a la película o a lo que estés analizando es la misma. O sea, yo creo que esas son las tres cosas que tenía que tener. Bien escrita, que sea muy subjetiva y que sepa para dónde está escribiendo. ¿Cómo entraste tú en el mundo de la crítica cinematográfica? ¿Cómo fueron tus inicios? Yo estudié geografía, empecé a trabajar por razones extrañas y familiares y de relaciones y de amistades. Entré a trabajar en la Filmoteca, cuando era todavía Filmoteca Española, en la Filmoteca Nacional de España en Barcelona. Y trabajando en la Filmoteca, donde aprendí, esa fue mi mejor escuela, porque veía mucho cine, escribía mucho de cine, leía mucho de cine. Me surgió la oportunidad de hacer crítica en La Vanguardia y me llamaron para ver si me interesaba. Yo no había hecho crítica nunca, yo estaba en la Filmo, pero dije, bueno, que adelante. Y así empecé en La Vanguardia, de La Vanguardia ya pasé a Fotogramas, luego a Cinema 3 y luego ya todo lo demás. Ya todo fue fluido, ya, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Y tienes, o sea, el recuerdo de... o sea, tu primera crítica profesional, ¿eh? ¿Recuerdas la primera película que hiciste una crítica? Sí, me acuerdo muy bien porque hace muy poco tuve que buscarla. Se llamaba Cielo Líquido. Vale. Y era una película rusa. El director soy incapaz de decírtela, pero vale. Era una película rusa que se llamaba Cielo Líquido y que era rarísima y que provocó una especie de reacción incluso en La Vanguardia, porque decían, ¿por qué hablas de una película tan rara, no? Entonces la que me tocó, una de las que se estrenaban esa semana, éramos dos personas las que estábamos haciendo crítica a La Vanguardia, y a mí me tocó Cielo Líquido. ¿Y recuerdas si te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó mucho. Vale. Me gustó mucho. Era muy rara, era muy especial, no se parecía a nada, y menos viniendo de Rusia. Vale. Por eso me acuerdo tanto de ella. Aparte, ya te digo que tuve que buscarla para una cosa hace poco y la encontré. Vale. ¿En qué festival dirías que se ve mejor cine? ¿En cuál dirías como siempre es como un poco, ¿no?, aleatorio en el sentido de las películas que tocan, pero en cuál dirías que aquí siempre se ve como buen cine? En todos los festivales se ve buen cine y mal cine.
Lo que tienen los festivales es que cada uno tiene sus características. Es decir, el cine que ves en Berlín no es el que ves en Cannes, ni es el que ves en Venecia, ni en San Sebastián. Cada festival tiene su mundo propio, ¿no? Su peculiaridad y su especialidad, entre comillas, ¿no? Quizás el más importante, sin ninguna duda, es Cannes, porque Cannes es en realidad una fuente de festivales. O sea, no los grandes, porque ni Berlín, ni Venecia, ni San Sebastián van a Cannes a buscar películas que se vean en Cannes, pero sí todo el resto de festivales que hay en el mundo, o sea, no en Europa, en el mundo, van a Cannes a ver cine, no solo en lo programado, sino en el mercado y en todas las secciones que hay. Y otra cosa que es interesante ahora que dices lo de los festivales, también se ve muy buen cine en festivales más pequeños, porque sobre todo en festivales más pequeños, que tienen una cabeza pensante a su frente. Por ejemplo, en el Da Film Festival se ve muy buen cine, en Locarno se ve muy buen cine, en Valladolid, en la Seminci, se ve muy buen cine. Hay muchos festivales medianos, pequeños, donde puedes ver, porque tienes la gran ventaja de que pueden seleccionar entre todo lo que hay lo mejor. ¿Alguna vez te ha pasado eso de que a ti te encanta una película y escribes una crítica fantástica y el resto de compañeros y compañeros de profesión no les gusta esa película? ¿Cómo es esa sensación? O simplemente como tú tienes esa idea, a mí me ha gustado, subjetiva total, como decías antes, sin ningún... Pues me ha pasado muchísimas veces, no una ni dos, muchísimas veces me ha pasado. Y al revés también, ¿eh? Claro, claro, exacto. Fundadora, y a mí me parece que, pues bueno, me parece justita, ¿no? Exacto. Pero me parece que forma parte del trabajo, de la profesión, y menos mal que no siempre estamos todos de acuerdo. Yo cuando todo el mundo está de acuerdo en decir ¡oh, qué obra maestra, qué maravilla! Pues muy bien, estupendo, pero déjame verla primero, ¿no? Antes de apuntarme a eso, ¿no? Pero sí, me ha pasado muchas veces. No pasa nada, ¿eh? Sí, no. Ni te enfadas con el del otro, ni el otro se enfada contigo. Hace unas semanas que se terminó el Festival de San Sebastián y tú tuviste la oportunidad de estar allí. Y la película ganadora de la Concha de Oro fue Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Y tú escribiste de ella en tu blog que es una película que genera mucha discusión. ¿Crees que para que el valor de una película sea completo tiene que generar un diálogo o un debate posterior? ¿O simplemente si una película te entretiene durante esas 2 horas ya ha cumplido como tal? Yo creo que el primer objetivo del cine es entretenerte. El segundo es entretenerte y si te hace pensar, estupendo. Y el tercero es entretenerte si te hace pensar y te provoca discutir. Pero con el primero ya ha cumplido, ¿eh? Una película que te entretiene, bienvenida sea. Y no hay tantas, ¿eh? No hay tantas que te entretengan. Para mí ese es el primer objetivo del cine. Entretener. Ahora, si además de entretener te hace pensar, y si además de hacerte pensar te provoca que todo el mundo, que cuando te encuentras con amigos en una cena o cuando te encuentras con la señora en la tienda y te pregunta y le dice, pues provoque una discusión, entonces ya es redonda, completamente redonda. Ay, pues... Y la de Alauda es redonda, ¿eh? Sí, es que me gusta mucho que digas eso porque te lo juro que yo pienso igual. Yo a veces lo hablo y tal y digo, es que para mí el principal check, ¿no? El principal requisito de una película es que entretenga. Todo lo que venga después le suma, pero... Lo que pasa es que, Raimon, piensa que entretener es una palabra muy grande. Te puede entretener un musical, te puede entretener una película de superhéroes, o te puede entretener un Manuel Oliveira, o una Lauda. Quiero decir que entretener no significa banalidad. Entretener simplemente significa conseguir atrapar al espectador para que se encierre 2 horas contigo en viendo una película. Total. Y se entretiene de muchas maneras, ¿eh? No solo haciendo comedias, también se entretiene haciendo otro tipo de cosas. La película de San Sebastián, que se llevó el premio del público, es una que promete ser una de las grandes películas de este año, ¿no? Que es La voz de Jin. Para contar un poco a la gente que esté mirando esta entrevista y que no sepa de qué trata, ¿no? La película es una historia real que se sitúa en el conflicto actual de Israel y Palestina, en la cual una niña queda atrapada en un coche durante un bombardeo en Gaza y dentro del coche encuentra un teléfono con el que consigue hacer una llamada para pedir ayuda, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida de la película. ¿Cuál es tu opinión de la película?
No la he visto. Ah, ¿no has A visto ver, te esta? explico. Vale. No, no la he visto. No la he visto porque, bueno, ya hay bastantes cosas para ver en San Sebastián. Yo iba muy saturada de historias y de cosas, Vale. como para ver una película que es dolorosa. Ujú. Que es dolorosa. Sé que es dolorosa. Hay un pase la semana que viene o la otra, no sé, ya, o sea, la veré. Vale. Esto como por delante. Pero sin haberla visto, tengo algunas cuestiones morales que me planteo a mí misma, que no sé si son válidas, ¿eh? Porque la película es una ficción, es una película completamente ficcionada, Ujú. ambientada en el call center donde reciben la llamada de esta niña, en la que todos son actores o un guión escrito, menos la voz de la niña, que es la voz de verdad. Entonces tengo Perdóname que te interrumpa ahora, Nuria. Esa era la siguiente pregunta que te hacía. Si te parecía bien eso. Sí, sí. Dime, dime. O sea, sin haberla visto y ver el resultado, me resulta muy difícil decir me parece un horror o me parece estupendo. A priori, tengo la sensación de que es como un poco inmoral o amoral o no sé, impúdico. No lo sé, me parece usar la voz de una niña que además se murió. Ujú. Se murió. No sé cómo está metida en la película, entonces cuando la vea o ya me leerás o ya, o Sí, ya sí, lo sí, verás. sí. Pero a priori es complicado. Y sé que en San Sebastián tuvieron algunas discusiones fuertes entre ellos, si cogerla o no cogerla. La película viene de Cannes, estaban las perlas. Pues tuvieron varias discusiones importantes sobre este tema, ¿no? ¿Es moral o no es moral? ¿Es válido o no es válido? Como no lo he visto, no me posiciono, simplemente me lo cuestiono. Y creo que tú también, me parece, ¿no? Sí, Por lo sí, que estás sí. diciendo. Te lo iba a preguntar, sí, sí, totalmente, de si ese recurso es realmente necesario o roza ahí lo morboso. Es como una fina línea ahí un poco complicada, sí. Sí, sí. Sí, sí, Es, sí. es muy resbaladizo, ¿no? Mm. ¿Hasta qué punto es útil, no es útil? ¿O ayuda, no ayuda? No lo sé, no lo sé. Todo es teoría, porque hasta que no la vea no podría pronunciarme. Claro, 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 claro. Aunque no la hayas visto, a esta película, La voz de Jin, le otorgaron el Gran Premio del Jurado y no el León de Oro en el Festival de Venecia. ¿Tú crees Ujú. que hubo algo de miedo o incomodidad a otorgar esa distinción por el revuelo que podría causar o no? No, yo creo que no. Yo creo que simplemente es que la película es importante políticamente, es importante históricamente, es importante en todos estos sentidos, pero tengo la sensación de que no es una gran película cinematográficamente hablando. Ujú. En Los del León de Oro se da a una película que lo sea todo. Las tres cosas que hemos dicho antes, ¿no? Ujú, ujú, Que lo ujú. sea todo. Y esta creo que es una película muy al servicio de la historia, pero muy poca cosa cinematográficamente. Entonces, darle el premio especial del jurado me parece lo más justo. No por miedo ni por nada, ¿eh? Me parece lo más justo. Creo, ya te digo sin verla todo esto. Tienes que verla todo esto. Pues has dicho algo ahora en esta respuesta, ¿no? De que la película evidentemente está muy vinculada a nivel político, ¿no? Al nivel de la política actual. Yo te planteo una pregunta que es que si crees que el cine debería ser apolítico o si crees que la dimensión de una película siempre debería estar sujeta a la política y a la actualidad del momento. Mira, todo es política y todo es político. Cualquier cosa, incluso la comedia más banal del mundo, es política. Ah, lo que es diferente es el cine político, que es el cine que habla de política, o el cine militante, que es el cine que se utiliza para hacer política. Pero el cine siempre es político, siempre se posiciona desde cualquier sitio, siempre defiende algo. Hay cine que no habla de política, pero no apolítico. Ya. Sí, yo pienso igual, ¿no? Un poco de que es que innegablemente cuando ves películas de este estilo, bueno, o de cualquier que no sea concretamente del conflicto actual de Israel y Palestina, es como que siempre cuando sales te genera un no pensar Mm. en esta situación me parece correcta, ¿no? Me posiciono en qué bando, quiero decir, sí, siempre está ahí. Además, luego hay otra cosa que es que el cine claramente
dogmático políticamente. El cine dirigista, el cine que aleccionador, suele ser malo y suele pasar de moda muy rápido. El conflicto en sí acaba pasándose de moda. Ujú. Las películas de guerra buenas, hay montones de películas de guerras, pero las que se aguantan son las que son buenas películas. Ujú. Pues yo creo que lo primero es que la película esté bien. También pudiste ver en San Sebastián la que fue la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que Ujú. es la película Un simple accidente. ¿Qué opinión tienes de la película y si crees que mereció la Palma de Oro? A mí me gusta mucho esa película. Bueno, a mí me gusta mucho Panahi. Ujú. Panahi, el director es iraní, es alguien capaz de hacer una película en una habitación. Y te entretiene y te mantiene atento hasta el final, hasta el minuto último. O en un taxi, sin salir nunca del taxi. Y en este caso, la película que hace es berlanguiana total. Berlanguiana, pero desde el del primero, es como si se hubiera estudiado Berlanga y hubiera dicho, voy a hacer lo mismo. Sí, sí. Pero claro, en el contexto iraní, y con muy pocos elementos, y rodada de una manera muy clandestina. Y está muy bien. A mí me parece que no es para nada una palma de oro pobrecito iraní que es que está detenido. No, es una palma de oro que yo creo que la merece Justa, ¿eh? totalmente. Sí. Esto que comentabas de que la película bebe mucho de Berlanga, ¿no? Como si hubiera sido el director de referencia de la película. Te pregunto esto que ya estabas comentando un poco antes, de que la película se mueve, ¿no?, constantemente en esa línea como de humor absurdo, ¿no? Mm. Para contar, pero claro, lo que cuenta es una situación muy, muy dura. ¿Crees que ese recurso de la comedia es lo que la hace todavía más especial que si se hubiera contado lo mismo, pero con un estilo más sobrio, por ejemplo, más duro? Completamente. Un simple accidente es una película que quedará y se recordará y además refleja no solo un momento, sino una situación durísima, porque es eso, los torturados que reconocen al torturador Ujú. y deciden pues, tomarse la venganza, ¿no? Eso podría ser un film insoportable de ver, de hecho Ujú. ya hay algunos insoportables de ver de eso, Ujú. y, y no le quitan ni un milímetro de dramatismo y de dolor y de rabia y de combate contra las injusticias de ese régimen absolutamente delirante, el que esté tratada como una comedia, al contrario. Porque esta película la podrá ir a ver cualquiera, pero si está atento dirá, ostras, pero esto está contando algo muy gordo, ¿eh? Sí, Es un sí, poco sí. lo que decíamos antes, está contando algo muy gordo, está contando como unos señores fueron torturados y han encontrado al torturador. Ujú, ujú. Es eso, dentro de esa comedia, humor absurdo, que no es una película comedia tampoco diría, ¿eh? No creo que esté en primer plano, pero sí que es como, siempre hay No, esa... hay un humor, hay una secuencia que parece el camarote de los hermanos Marx, están Exacto, todos exacto, total, total. dentro de la camioneta con una parturienta, todos apelotonados. O sea, Sí, 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 totalmente. Y una pregunta que sigue todavía esta línea que estamos hablando del uso del humor para contar historias como muy duras, es de ¿cómo valoras el elemento este de la comedia para contar situaciones extremas o intensas? Es decir, porque igual de inicio es eso, que da un poco de reparo, ¿no? De decir, ¿cómo voy a contar esa historia, ¿no? Por ejemplo, de esta peli, de un simple accidente, con esa capa de humor? Es decir, ¿cómo lo valoras tú? bueno, yo muy bien, volvamos a Berlanga, el verdugo. Ujú, sí, El, sí. ver- el verdugo sería insoportable si no fuera este tono de comedia, si no la podrías ni ver, ¿eh? Como no puedes ver, por ejemplo, Queridísimos Verdugos de Patino, que salió muy poco después y que iba en serio. Y es Ujú, una película que yo la vi en su momento y me niego a volverla a ver, porque no tengo por qué estar sufriendo. En cambio, el verdugo, no sé si la he visto 10 veces o 15, pero la podría seguir viendo continuamente. O Plácido. Es que Berlanga es el maestro en esto. ya, ya, Berlanga es el maestro total. en hacer con una comedia imperecedera y universal y que va a durar por los siglos de los siglos, con temas absolutamente... Piensa en Plácido. Plácido es los pobres, la burguesía más asquerosa,
todo, está todo en Plácido, todo está en Plácido. Sí. Y el verdugo sobre todo, vaya. Y ya para dejar la película de Un simple accidente, sin desvelar nada, pero tú que has visto mucho cine, evidentemente, y más, bueno, más que yo este año, por supuesto, y tal, sin desvelar nada, ¿te parece el plano final de Un simple accidente el plano más terrorífico del año? Porque a mí me pareció que pone los pelos de punta ese plano final. Es uno de los que de repente te has estado riendo o has estado viendo una historia delirante y de repente con un plano te devuelve al origen de todo ese horror y al origen del horror de ese país. Pero sí es verdad, el más no lo sé, uno de ellos sí. Vamos a hablar de la película que ha seleccionado España para los Oscars de 2026, ¿vale? Que es Sirat, Trance en el desierto. Primero de todo, tu opinión de la película. ¿Te gustó la película de Sirat? Sí, a mí me gusta, yo soy de las que me gustan. Me gusta Sirat porque me gustan las películas que se arriesgan, las películas que se arriesgan bien, quiero decir, que se arriesgan y salen adelante. Me gusta también que sea una película sin concesiones y que dé un par de bofetadas a lo largo de la película. Me gusta que sea un puente, volviendo a que yo era un puente, las críticas, pues, la película habla de puentes, y de hecho es una película muy sufi, muy espiritual, pero claro, espiritual con rave, pues haces así una cóctel y sales tirar, ¿no? Sí. A mí me gusta tirar. Respecto a que sea la mejor para ir a los Oscars, tengo mis dudas. Yeah. Tengo mis dudas porque yo no sé la gente que selecciona, no sé cómo va a reaccionar Hollywood ante esta película. Mira, ya aprovecho, te quiero hacer una pregunta antes de Sirat también, pero ya que lo has mencionado, ya te cuelo otra antes. Tenía una pregunta que era si te parece la mejor elección para España, para representar España en los Oscars, porque estaba preseleccionada junto con Romería y Sorda. ¿De esas tres te parece la mejor? Quizás es la película más película con mayúscula. Pero no sé si es la mejor para los Oscars. O sea, si me dijeras, ¿es la mejor película española? Pues no lo sé, pero a lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? Porque Romería me gusta y Sorda me parece muy interesante. Pero de cara a los Oscars, de cara al público a los académicos que la tienen que elegir las películas, sí. Yo creo que una película como Romería y mucho más Sorda tendrían más posibilidades. A mí me gustó Sirat también, ¿eh? Pero he hablado con mucha gente que dice que la película es como si funcionara solo como una provocación. ¿Qué crees que quiere contar el director con esta película, con Sirat? Bueno, es una transición. No, yo no creo que sea una provocación. Lo que cuenta es una cosa que cuenta mucho la filosofía sufi, que es el pasar de un sitio a otro. Y para pasar de un sitio a otro hace falta un transcurso, hace falta un viaje, hace falta un viaje en el que tengas que hacer sacrificios, en el que tengas que perder cosas para llegar al punto que se supone que es el máximo al que puede llegar cualquier ser humano o cualquier espíritu humano. Espíritu humano queda rarísimo, pero bueno, ese es un poco. Y Sirat es eso, Sirat es un viaje de transición y que se concreta, no sé si recuerdas la película, casi todo el mundo la habrá visto, sabrá, pero en el último, cuando tienen que salvar las minas, en ese momento, ese momento es casi como el Indiana Jones y la última cruzada, cuando tiene que pasar el puente, tiene que creer. Indiana tiene que creer que el puente está ahí para poder pasarlo. Sí. Pues el Sergi López tiene que creer que puede. Y no mira, cierra los ojos y va. Eso es lo que es el sufismo. Y Oliver Laxe está muy, muy influenciado y es muy consciente de todo lo que significa la filosofía sufi y el mundo espiritual oriental. Faltan todavía 5 meses para los Goya 2026, pero tú ya te pido que lances una quiniela. ¿Qué películas crees que serán las grandes protagonistas de los Goya del año que viene, o sea, de esta temporada? Bueno, faltan todavía algunas por ver, pero... Exacto, sí. Los domingos va a estar, evidentemente, Romería va a estar también, la de Berín va a estar también,
pero bueno, aún faltan otras, aún faltan pelis. Los domingos estará, Sí, eso sí, seguro, sí. seguro. Los domingos estará. Sí, sí, sé que es una pregunta un poco complicada, evidentemente, así como a bote pronto, de decir, dime las que crees que estarán, y faltan 5 meses, todavía queda cine por ver, español y tal. Pero como yo ya sabía, ya anticipaba que me dirías romería, evidentemente, Ujú, te quiero plantear una duda, y es que, es decir, en 2023, Alcarràs tuvo 11 nominaciones a los Goya y no se llevó ningún premio, ujú. y eso que había ganado el Oso de Oro en la Berlinale. ¿Crees que ese cine que bordea tanto el falso documental de Carla Simón le jugó a la contra de premiar su trabajo? Que quizás la ficción más clásica como ese año fue Asbestas, eh, hoy en día todavía está como más valorado o es más fácil de premiar que un cine un poco más falso documental, por así decirlo, como fue Alcarràs. No sé si fue porque era un falso documental. Es que no creo que sea un falso documental. Es una manera de aproximarse. Es una ficción con gente de verdad, pero es Ujú, una ficción total ujú. y absoluta, escrita, además, muy, muy escrita, ¿eh? No, yo creo que Alcarràs lo que le jugó a la contra fue que tenía una película muy potente, como eso siempre pasa. Este año va a pasar, los domingos se lo va a llevar todo. ¿Tú crees que Siempre sí, hay una eh? película muy, muy potente que arrastra a todos los premios. Y luego también no te olvides de una cosa, cómo se votan los premios. Los premios, las candidaturas las presentan las productoras a las diferentes categorías y luego cada académico vota. Pero si tú tienes, no sé, el de maquillaje siempre votará a alguien que conozca de maquillaje, el de vestuario, alguien que Sí, es, sí. es pero forma parte del juego y está muy bien, ¿eh? No, no. Yo creo que de todas formas creo que Romería tiene más posibilidades que Alcarràs. Alcarràs era una película muy local, a pesar de todo, Mm. con unas claves muy, muy privadas de Carla, muy poco universales, aunque hablara de un tema que podía ser igual en Grecia o en las plantaciones de California. Sí, sí. Pero yo creo que Romería es más fácil que encaje en algún sitio. Es decir, cambiando ahora de tema y ya encarando la recta final de la entrevista, quiero destacar el portal web que cofundaste junto a Marta Armengou, llamado Filmtopía. Cuenta por favor de qué trata y qué se puede encontrar en él. Bueno, Fintopía nació cuando nos quedamos en la calle. Marta era la directora de la cartellera de BTV, el programa de cine de BTV, que de la noche a la mañana, yo era una de las redactoras del programa, y de la noche a la mañana nos echaron a la calle. La señora Ada Colau, por cierto, fue bajo el mandato de Ada Colau. Bueno, entonces nos quedamos las dos un poco manos sobre mano y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces una vieja idea que arrastrábamos era la de hacer algo sobre el cine hecho por mujeres. Esto fue en el año 22. En ese momento el cine hecho por mujeres existía, era importante y tal, pero había muy pocas películas en realidad. Se podía ver 4 estrenos al mes o 5 estrenos al mes. Ahora hay 3 y 4 estrenos a la semana. Bueno, nació de eso, de la idea de hacer una web dedicada al cine hecho por mujeres. Pero enseguida nos dimos cuenta de que no solo podíamos hablar de directoras, que había que hablar de toda la gente que hace cine, productoras, guionistas, montadoras, sonidistas, ayudantes de dirección, lo que sea. Todos los que hacen cine, todas las mujeres que hacen cine. Y de ahí dimos un segundo salto que decir, bueno, pues también vamos a hablar del pasado, porque si esto está ahora es porque antes hubo unas que no se conocen además. Y de ahí dimos el tercer salto, que era decir, bueno, pero también tenemos que hablar del futuro. Y ahí nació la web. Filmtopía es una web dedicada al cine hecho por mujeres que habla del pasado, del presente y del futuro. Muy interesante, la verdad. O sea, yo he entrado, he indagado y es muy chulo realmente, está realmente bien. ¿Cómo estás viendo el papel de la mujer, sobre todo centrándonos, porque esto, Filmtopía, ¿no? Habláis del papel de la mujer en toda la industria del cine, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que respecta a la dirección de cine. ¿Tienes el miedo? Porque yo esto lo he visto en entrevistas y lo he escuchado de mujeres directoras que hay ese miedo de que este auge
que hay se quede solo en una ópera prima, ¿no? Apostamos por una primera película. ¿Crees que se está dando este auge también en futuros proyectos de esas directoras o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es una idea que podría ser válida hace 5 años. Y ahora te diría que no tanto. Mira, Carla lleva 3, Alauda lleva 3, Celia Rico lleva 3. Ya no es tan difícil hacer una segunda y una tercera, siempre y cuando la primera haya sido importante o haya tenido un cierto eco, ¿no? No creo que ahora haya el síndrome de la primera película y ya veremos después. Lo que sí que creo es que las directoras están pidiendo que se acepte que pueden hacer todo tipo de cine, que pueden hacer incluso cine muy malo, que tienen todo el derecho del mundo a hacer cine tan malo como cualquier señor o cualquier director español, francés, americano o de donde sea. Y que también se acepte que pueden hacer toda clase de géneros, que no tienen por qué hacer historias intimistas, pequeñitas de nosotras, el sentimiento, ay, no, pueden hacer, mira, La Infiltrada de Arantxa, que también lleva 4 o 5, que pueden hacer cualquier cosa, y que tienen derecho a hacer cualquier cosa, y que tienen derecho también, que es una de las reivindicaciones importantes que hay ahora, tanto desde CIMA como desde las diversas asociaciones, a contar con presupuestos altos. Que hasta hace muy poco, hasta hace 1 año, 2 años, te diría, siempre que había una película dirigida por una mujer, el presupuesto decía, no, pues ¿por qué no? Tiene que ser así. Ahora, en este momento la reivindicación es, queremos hacer toda clase de cine, sin prejuicios, y queremos hacer cine con presupuesto. Y esta toma de conciencia del papel de la mujer en el mundo de la realización cinematográfica, ¿no? Ha tenido como el gran despertar, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? O incluso tú has dicho antes que desde 2022 que fundaste Filmtopía igual no había todavía ese gran despertar. Pero para ti, ¿cuáles dirías que son las 3 directoras más influyentes a nivel nacional, ¿Lo centramos? ¿Cuáles son las 3 directoras más influyentes de este gran despertar y por qué? Hombre, una sin duda es Isabel Cochet, porque ha abierto el camino y ha demostrado que siendo mujer y teniendo que pelear mucho, porque Isabel empezó a hacer cine en los años 90, ha conseguido hacer una carrera internacional y tener una filmografía magnífica, ¿no? Enorme, magnífica. Isabel Cochet, sin ninguna duda. Después te diría a otro nivel Iciar Bollaín, porque también ha demostrado que hormiguita, pasito a pasito, se puede hacer un cine popular y político a la vez y que llegue a mucha gente. Y ha abierto otro camino. O sea, yo creo que Isabel y Iciar son 2 de las personas que han abierto camino. Y luego ya más reciente, más pequeñas o más jóvenes o que se hayan incorporado más tarde, no sé, hay varias. Evidentemente Carla Simón, que ha demostrado también que con historias pequeñitas y privadas y muy personales se puede llegar a mucha gente. Es lo que hace Elena López Riera, por ejemplo, o lo que hace... Hay varias Rocío Mesa, hay varias directoras ahora que están haciendo cine gracias a eso. Yo diría que son las 3. Isabel, Iciar y seguro que me dejo un montón, ¿eh? Seguro que hay otras que son igual de importantes o más, ¿eh? No, sí, es decir, evidentemente hay muchas directoras actualmente españolas, pero me olía que, evidentemente, porque yo también estoy de acuerdo y creo que objetivamente es así, que Isabel Cochet y Iciar Bollaín tienen que estar, porque creo que son las... Sí. Además, cuando ellas empezaron no era nada fácil, ¿eh? Claro, no, sí. No era nada fácil hacer cine. Isabel insistió y se fue a Estados Unidos y dijo, pues yo voy a hacer cine, voy a aprender y voy a hacerlo, y ha seguido su camino y ha demostrado que se puede, ¿no? Se puede, y también, ¿eh? Porque Iciar era la chica del sur, chica de la película de Erice, ¿no? Y no, pues no. Sí. Ahí está con una carrera importante, ¿eh? Importante.
Ahora, Nuria, te voy a proponer un juego, ¿vale? Que consiste en que te voy a decir algunas de las películas más destacadas dirigidas por mujeres de estos primeros 25 años del siglo que llevamos, ¿vale? Del siglo XXI. Y vas escogiendo cuál te gusta más de ellas, ¿vale? Hasta que al final solo quede una, ¿vale? ¿Ok? Bueno, a ver si lo sé hacer, venga. Vale. No, no, es simplemente te voy a decir A o B, ¿vale? Y tú tienes que ir escogiendo y se van eliminando, ¿vale? Vale. ¿Lost in Translation o En Tierra Hostil? Ay, qué mal, me lo pones fatal, pero las dos me encantan. Me gustan mucho las dos, ¿qué digo? No sé, en Tierra Hostil. En Tierra Hostil. ¿En Tierra Hostil o After Sun? En Tierra Hostil. ¿En Tierra Hostil o Barbie? También me lo pones difícil, porque las dos no, mira, Barbie, me paso a Barbie. ¿Barbie o Estiu 1993? Barbie, ¿Barbie o Nomadland? Nomadland, ¿Nomadland o La Sustancia? Nomadland, ¿Nomadland o 20.000 especies de abejas? Nomadland, ¿Nomadland o Titán? Nomadland, sin ninguna duda. ¿Nomadland o Retrato de una mujer en llamas? Aquí ya me pones más dudas, porque las dos me gustan. Retrato, vamos a dar un salto, Venga. retrato. Y la última, el duelo final. ¿Retrato de una mujer en llamas o Te doy mis ojos? Retrato. Retrato de una mujer en llamas, vale. Retrato de una mujer en llamas es la ganadora. Pero aún así me gustaría preguntarte, ¿hay alguna otra película que quieras destacar de este siglo XXI que no esté en esta lista? Que son... Seguramente, pero soy incapaz. Cuando me hacen ese tipo de preguntas, ¿qué podemos ir a ver? Me quedo en blanco y ahora me he quedado en blanco. Lo único que te diría es que has puesto películas que me gustan mucho y que te he dicho Nomadland, pero también te podía haber dicho la contraria. Y que he primado en mi selección películas, digamos, poco comprometidas, entre comillas, porque me gusta más, me has preguntado qué me gustaba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Pero sí. La Sustancia me gusta mucho también, o sea, no, pero me has puesto en compromiso. Es complicado, es un juego complicado, estoy de acuerdo. Ahora ya, para terminar, dime tus 3 directores o directoras favoritas de la historia del cine ya. Uy, de la historia del cine. De la historia del cine, lamentablemente creo que son directores. Uno sería sin ninguna duda John Ford, otro sería sin ninguna duda Alfred Hitchcock y otro sería sin ninguna duda Howard Hawks. Lo siento, pero si tengo que decir mis 3 directores favoritos de la historia del cine serían esos 3. Ahora, Dime, si me dejas decir, además, alguna directora, te diría Agnes Varda, porque me ha gustado toda la vida, me ha gustado siempre desde el principio, y poco más, ¿eh? vale, vale. No, no, sí, podrías decir lo que quisieras, ¿eh? Director o directora, sí. Vamos a contar estos 4. Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford y Agnes Varda. Dime tus 3 actores masculinos ahora, ¿vale? Dime tus 3 actores favoritos de la historia del cine. Clint Eastwood, sin ninguna duda también. No te creas, ¿eh? Que hay tantos. Me gusta Sam Shepard también, como actor, ¿eh? Ya, como actor. Y si tengo que remontarme a la historia del cine, a mí me encanta Cary Grant. Me gusta mucho Cary Grant. Pero te podría decir algunos de ahora, pero prefiero no, porque los hay, ¿eh? Ahora que también me gustan y me parecen incluso potentes, ¿eh? Mira, Tom Cruise me parece un actorazo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo y me da como un poco de rabia que se le vincule tanto, evidentemente su carrera y él mismo lo ha escogido un poco, como héroe de acción, de cine de acción, Oh. pero creo que tiene una faceta dramática muy chula. Sí, sí, no, es que es capaz de hacerte Misión Imposible y de hacerte un 4 de julio. O sea, no, es un todoterreno. Por eso que hay algunos más nuevos, incluso más jóvenes, que también te los podría decir, ¿eh? No. Dime ahora tus 3 actrices favoritas de la historia del cine. Pues también van a ser muy clásicas, ¿eh? Porque no tengo muchas dudas. A mí Katharine Hepburn me sigue encantando y me sigue gustando como trabaja. Como animal cinematográfico todavía recuerdo el impacto de Ava Gardner, ¿no? Es una
potencia, ¿no? Llena la pantalla completamente. Y así de más joven te diría la Nicole Kidman de White, la película de Kubrick, porque la Nicole Kidman de ahora no, ¿eh? La Nicole Kidman de ahora es una caricatura. Ya. Es una caricatura total. Y así de como más recientes, pues es que tengo muy mala memoria, pero sí que hay algunas chicas, algunas actrices. Me gusta mucho Margot Robbie, que es capaz de hacerte Barbie y es capaz de hacerte un melodrama total, ¿no? Sí. Hay muy buenas actrices ahora, ¿eh? Y he dicho americanas, ¿eh? Podía haber visto, no me quería meter en el berenjenal español, ¿eh? Y ahora, una pregunta extremadamente difícil. Dime tus 3 películas favoritas de la historia del cine. O igual las tienes muy claras. No, eso soy incapaz, porque cambio de favoritas cada... Algunas de mis favoritas son las que ponía en la clase, Vale. en la clase cuando daba clases. Pero hoy serán unas y mañana pueden ser otras, no sé, no lo sé. No. Depende de mi sentido del humor, de cómo esté. Si estoy triste me gustarán unas, si estoy contenta preferiré ver otras. No, soy incapaz. Es que piensas, son 127 años, o 125 total. años, o 130, ya no sé cuántos, ¿no? Es imposible. Pero como no los vamos como a bautizar como tus películas favoritas, pero 3 películas que te vengan ahora a la cabeza así como... Pues 3 películas que veo cuando tengo ganas de ver algo es Cantando bajo la lluvia y Atari. Atari me pone contenta. Cuando veo Atari ya me alegro. Y Cantando bajo la lluvia también es una película que me despierta. Y yo no pocas más, ¿eh? O sea, pero bueno, por lo menos tienes 2. Vale, perfecto. Y ya, ahora sí, Nuria, ya para cerrar la entrevista, la última pregunta es, ¿qué significa para ti el cine? Primero, para ser sincera, mi profesión. Segundo, un arte, es el séptimo arte, que corresponde a la época en la que cada época histórica ha tenido su arte. El cine es el arte del siglo XX y del siglo XXI. Y luego eso, digamos, así en plan teórico. La primera es en plan práctico, la segunda en plan teórico. El cine es para mí ser capaz de vivir otras vidas y de vivir otras cosas. Y de vivirlas además más fácilmente que leyendo, porque leer exige y en colectividad. Ahora menos, porque vemos las películas en casa, en las plataformas y tal, pero la idea de colectivo viendo algo, que además es algo que dura un tiempo específico, pues un libro lo empiezas a leer y para lo mejor te dura 2 meses, pero una película dura 2 horas o 1 hora y media o 3, me es igual, pero dura. Yo creo que el cine es realmente compartir y descubrir vidas, descubrir otros mundos, otros lugares, otros espacios, otros paisajes, ¿no? Compartir. Nuria, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Espero que te lo hayas pasado bien o te haya gustado. Sí, mucho. Siempre hablar de cine me gusta mucho. Total. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, a ver si existe otra charla en el futuro. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar contigo. Bueno, no, gracias a ti y me parece muy bien esta iniciativa que tienes de este canal y de hablar con gente diferente y tener así, digamos, muchas ventanas, ahora que estamos hablando de ventanas, muchas ventanas a distintas maneras de ver el cine. Gracias a ti, Raimon. Genial, gracias a Dios.